Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los primeros movimientos grandes que empezó a darse en el segundo milenio de la era cristiana, y que esto fuera un motor para lo que después resultó ser la Reforma Protestante. Quiero hablar hoy del el inglés Juan Wycliffe, o John Wycliffe, como se diría en inglés. Él fue tutor personal del rey Ricardo II de Inglaterra desde 1367. Él había estudiado teología en la Universidad de Oxford y en esta misma universidad llegó a ser catedrático en 1370. Wycliffe empezó a criticar la institución eclesiástica, especialmente en contra del tributo que el rey de Inglaterra debía pagar a la Santa Sede. En 1374 hizo una defensa oficial de los derechos reales contra las reclamaciones del Papa Gregorio XI. Wycliffe escribió varios documentos en los que planteaba el abandono de las riquezas y la renuncia de las pretensiones temporales de la Iglesia, la cual debía ser espiritual, con una autoridad basada en la Sagrada Escritura. El 22 de mayo de 1377, el Papa Gregorio XI o XI publicó numerosas bulas acusando a Wycliffe de herejía y de ser un anticristo. Pero Wycliffe tenía relaciones privilegiadas con la corte real inglesa, por lo que apenas recibió leves sanciones. En 1379, Wycliffe niega la doctrina de la transubstanciación. No sé si ustedes saben que en la Iglesia Católica ellos creen que cuando dan en la Eucaristía, cuando reparten el pan o la hostia, como se le llama comúnmente a los feligreses, que literalmente la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, y cuando el sacerdote bebe el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Pues Wycliffe negó esta doctrina, y esto sí hizo que lo expulsaran de la corte real y de su cátedra universitaria. Wycliffe envió a partir de 1380 a sus discípulos a las ciudades para que dieran a conocer sus tesis religiosas igualitarias. Wycliffe llamó a sus discípulos los pobres predicadores. Los predicadores encontraron gran audiencia y su líder fue acusado de sembrar el desorden social. En 1382 surgieron formalmente sus seguidores, a quienes apodaron los Lollardos, palabra holandesa que significa murmuradores. ¿Por qué los murmuradores? Bueno, estaban murmurando en contra de la Iglesia Católica. También fueron conocidos como wyclifistas por su fundador. Ese mismo año se concluyó la primera traducción de la Biblia al idioma inglés, usando como base la Vulgata latina. Y Wycliffe finalmente murió en 1384. Algunas doctrinas enseñadas por Wycliffe son estas. Dios es el único que posee el dominio y está en todas partes. No se necesita de curas ni sacerdotes, pues Dios no precisa de delegados ni intermediarios. Esto cómo no iba a enojar a la Iglesia Católica. También enseñaban que toda autoridad viene otorgada directamente por la gracia de Dios y pierde su valor cuando su detentador es culpable de pecado mortal. Establece que hay dos iglesias, la visible y la invisible. La invisible está formada por todos los predestinados y que es la auténtica. Por otra parte, toda la estructura de la iglesia visible o terrenal, compuesta por el papa, la curia, el cardenal, el obispo, el archidiácono, el oficial, el decano, el rector, el sacerdote, el monje o el clérigo, enseñaba Wycliffe que ellos son quienes hunden realmente a la iglesia. También enseñaban que en la jerarquía eclesiástica hay muchos reprobos, incluyendo al Papa, a quien llegó a llamar anticristo. También que el verdadero y auténtico poder está en las Sagradas Escrituras y no en la Iglesia. En 1395, los Lollardos fijaron 12 conclusiones en la puerta de Westminster Hall. Note usted que de dónde habrá aprendido Lutero a fijar también sus tesis. Pues bueno, los Lollardos fueron los primeros. Ellos fijaron 12 conclusiones y estas fueron las conclusiones más relevantes. Rechazaban la adquisición de riqueza temporal de los líderes de la iglesia, ya que la acumulación de riqueza aleja
aleja las preocupaciones religiosas y provoca la codicia. Afirmaban que la Biblia no dice que el pan de la Eucaristía se convierte en Cristo, que los funcionarios de la Iglesia no deben ejercer el poder temporal o secular, pues esto constituye un conflicto de intereses entre las cosas del Espíritu y los asuntos del Estado. Es decir, ellos promulgaban la separación de la Iglesia y el Estado. Decían que es absurda la reverencia hacia las imágenes de la Iglesia. Se oponían a la pena de muerte, rechazaban el celibato obligatorio de los religiosos y afirmaban que los miembros del clero debían rendir cuentas a las leyes civiles. Declaraban que todo cristiano verdadero es un sacerdote delante de Dios. Denunciaban las guerras, la violencia y el aborto. Además de las 12 conclusiones, los lollardos creían que los niños se salvan si mueren sin bautizarse, profesaban el milenarismo y criticaron a la Iglesia Católica por no considerarlo suficiente en Apocalipsis. El movimiento fue declarado oficialmente hereje en el Concilio de Constanza en el año 1415. La Iglesia Católica no siempre fue la única. Siempre hubieron personajes, grupos distintos que se oponían a las enseñanzas oficiales de la época. En nuestra próxima clase vamos a estudiar acerca de los dos papas, es decir, una época en donde hubieron dos papas al mismo tiempo. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con ustedes.